cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Buen día, iglesia. El culto está por empezar. Recordá que hoy celebramos juntos la Cena del Señor, así que prepara tu copa y tu pan para que podamos participar todos juntos. Te recuerdo que puedas seguir orando por Luis, el hermano de Mari, que está internado en el Hospital Piñero con neumonía. También que oremos por Jorge Carabajal y sus sobrinas.
Y que también estemos orando por Saúl, un nene de 10 años que está con múltiples tumores en su cuerpo, que bueno, a raíz de esta situación sus padres se convirtieron y van a la misma iglesia de la familia Gallina, la familia que bueno, la iglesia apoyó durante muchos años en su proyecto misionero. Recordá que también podés seguir a la iglesia en sus otras redes sociales. En Instagram, @ieb.caballito. En Facebook, Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. Y también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. Apretá la campanita para que te lleguen todas las novedades. Por quién eres tú, te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú?
y te adoraré por quién eres tú. Muy buenos días, queridos hermanos, oyentes. Abrimos el Evangelio de Juan en el capítulo 11 y leemos desde el versículo 45 en adelante. Juan capítulo 11, 45, dice así la palabra de Dios. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. Ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Este pasaje está inserto en la resurrección de Lázaro. Cuando termina la resurrección de Lázaro, continúa este párrafo y es el párrafo que dice que muchos de los judíos habían ido a saludar a María, hermana de Lázaro, y habían visto allí en ese, vamos a decir, en ese momento de velatorio que era extendido de varios días. Finalmente vieron en el momento que Jesús llegó y cuando se produjo la resurrección de Lázaro. O sea que vieron y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y entonces se reúne el Sanedrín. Si hubieran estado ahora, se llamarían por teléfono, se enviarían unos WhatsApp y hubo una reunión de urgencia. Esto no podía seguir así, y la resurrección de Lázaro había rebalsado todo lo imaginable, porque aunque Jesús había hecho muchos milagros de diferente tipo y había resucitado muertos, el caso de Lázaro era singular. Lázaro estaba hacía 4 días allí en la tumba y su cuerpo emanaba olor a hedor, olor a podrido, a nauseabundo, a descomposición. Y he de ya, dice el Evangelio de Juan. Entonces, al reunirse, ¿qué sucede? Y vamos a entrar en materia rápidamente. El versículo 47 y 48 nos dicen que el Sanedrín, que estaba compuesto de saduceos y de fariseos, se reunió. Los que dirigían el Sanedrín, Caifás a la cabeza, que era el sumo sacerdote, y por ende el presidente del Sanedrín, eran saduceos. Por otro lado estaban los fariseos. Los puestos directivos siempre los tenían los saduceos. Ahora, los saduceos entre sí no se llevaban muy bien, no tenían buenos modales. El historiador Josefo da algunos datos de cómo era el relacionamiento entre ellos, que distaba mucho de ser un ejemplo para la gente. Y en el caso de los fariseos eran distintos. No que fueran una pinturita digna de imitar, pero eran distintos a los saduceos. Ahora, ellos se reunieron para ver qué iba a pasar, porque ¿qué era lo que se decía? ¿Qué vamos a hacer? Hace muchos milagros, muchas señales. Si lo dejamos, esta ola popular va a seguir, la influencia de él con la gente va a seguir, y finalmente todos van a creer en él. Y aquí viene una de las mentiras. Vendrán los romanos, el Imperio Romano, que estaba en ese momento gobernando el mundo, y por supuesto la región de Judea, y destruirán nuestro lugar santo, es decir, el templo, y nuestra nación. Ahora, fíjense qué interesante. En primer lugar, la pérdida de la piedad hace que en una persona que ha sido fiel a Dios y a su palabra
empiece a vivir con miedo y su coraje disminuya. Ellos tenían miedo. ¿De qué tenían miedo en realidad? Ellos tenían miedo de perder su posición. Se dice que era porque los romanos iban a tomar represalias. Lo que ellos estaban insinuando, una campaña del miedo, es que si la gente se convertía y seguía a Jesús, Jesús se levantaría, haría una revuelta, una insurrección, y las huestes romanas aplastarían no solamente la insurrección, sino que tendrían reprimendas con toda la nación. Esto era mentira, totalmente mentira. Justamente Jesús, una de las cosas que dijo cuando vinieron a tentarle un grupo de israelitas, ¿es lícito dar tributo a César? Todas preguntas que tenían eran muy capciosas. Si él decía que no era lícito, se metía en un problema con el Imperio Romano. Y si él decía que sí, el problema lo tenía con los judíos, que no veían muy bien el hecho de ser subjugados por los romanos y mucho menos pagarles impuestos. Por eso eran detestados los cobradores de impuestos como Mateo. Pero Jesús, ¿qué le dijo en aquella oportunidad? Frase memorable. Hizo traer una moneda, hizo mirar de quién era el acuñamiento que tenía la moneda, la imagen de la moneda. Y cuando dijeron que era de César, Jesús contestó: entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No era ese el problema. El problema de ellos es qué iban a hacer con Jesús, porque afectaba su posición, porque si el templo era destruido, que era mentira, pero vamos a suponer que fuera una amenaza concreta y real, sus posiciones terminaban. Se les acababa no solamente su trabajo, sino su statu quo. Estaba en peligro. Y ellos, siendo judíos y siendo sacerdotes, que tenían una gran responsabilidad espiritual delante del pueblo, prefirieron poner primero su posición, su estabilidad, antes que a Dios. Yo te pregunto, estamos en un momento difícil del mundo y por supuesto también del país, no solamente por cuestiones de salud o cuestiones médicas, sino por cuestiones económicas. ¿A quién vas a poner primero? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué es lo que vas a hacer con Jesús? ¿Vas a dejar que te domine el miedo? Vieron que hay campañas de miedo, ¿no? Esto no es nuevo en la historia. Pero ahora parece, otra vez se está hablando del tema, campañas de miedo. ¿Te vas a dejar dominar por el miedo? ¿Cuántos creyentes que ponen primero a Mamón antes que a Dios? Mientras no me toquen la plata, mientras no me toquen la cuenta bancaria, mientras esto, mientras lo otro. ¿Dónde está apoyada tu estabilidad? ¿Dónde está puesta tu fe y tu confianza? Esta es la primera cosa que nosotros vemos aquí. Y lo que nosotros aprendemos es que realmente terminó mal esto. Si uno presta atención, terminó mal. Ellos pusieron primero sus personas, pusieron primero sus lugares, empezando desde el sumo sacerdote para abajo, y le salió el tiro por la culata. ¿Por qué no le damos crédito a la palabra de Dios y confiamos en Dios? Segundo lugar, el texto nos habla un poquito más, no solamente de este concilio del Sanedrín, que se reunió, sino que dice el versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ustedes no saben nada. Quiero detenerme en la primera frase, Caifás, sacerdote aquel año. En primer lugar, pensar de que ese año iba a ser el último año para el sacerdocio. Iba a ser el último año porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el evangelista Mateo nos dice que el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se partió en dos. Porque ahora, a través de la muerte de Jesucristo, nosotros tenemos acceso al Padre, a la misma presencia de Dios. El arca del pacto que estaba en el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. ¿Cómo se llegaba a ser sumo sacerdote? Los sumos sacerdotes, eso nos enseña el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, tenían que ser descendientes de Aarón, varones descendientes
de Aarón. Obviamente que no eran todos los hijos del sumo sacerdote anterior a la vez. Empezaba siendo uno, el mayor, y después seguían los otros, si se moría el mayor. El sumo sacerdocio duraba toda la vida. Descendientes de Aarón eran de la tribu de Leví, pero dentro de Leví tenían que ser descendientes de Aarón. Duraba toda la vida y cuando uno se moría, o le sucedía un hijo, o eventualmente, si era un poco más joven, el hermano que le seguía. Pero la sucesión era arónica. ¿Qué va a suceder aquí? A Caifás lo puso un gobernante de turno romano en el año 18 de nuestra era hasta el año 36 de nuestra era. Anteriormente, desde el año 6 al año 15, había sido Caifás, que era el suegro de... Anás, que era el suegro de Caifás. Así que lo que el Antiguo Testamento enseñaba mucho no se cumplía acá. Porque eso, en vez de seguirse la sucesión, lo que hacían eran entretejer cuestiones políticas con el imperio romano, que era el imperio de turno. Miren, a los saduceos poco les interesaba si los romanos o no dominaban el mundo y si tenían que ver con el país de Judea o no, siempre y cuando pudieran hacer un trato y ellos mantener su posición. Por ello, ellos pensaron esto desde un punto de vista político. Jesús hacía milagros, la gente lo iba a seguir y entonces esto iba a cobrar ribetes políticos. ¿Quién era Caifás? Caifás era un hombre inteligente, algunos creen que la etimología del nombre podría significar que era alguien que tenía esa capacidad de observar los semblantes, como de sacar una caricatura de la gente. Era un tipo sagaz. Y fíjense en el pasaje, él mismo era un tipo arrogante, era un tipo orgulloso y era un tipo malo, un tipo perverso. ¿Le suena algo a personajes que están en el poder? En este caso, era sumo sacerdote. Caifás, uno de ellos, que era el jefe de todos los sacerdotes, le dijo a los otros sacerdotes: muchachos, no entienden nada ustedes, no saben nada. Era como decirle entre líneas: ¿por qué no me escuchan a mí? Obviamente que el sumo sacerdote tenía que ser escuchado, pero evidentemente esto se estaba pasando de la raya. Y entonces viene la gran frase: es mejor que uno muera por el pueblo. Es mejor sacrificar a una persona por el pueblo que meter en lío a todo el pueblo. Por supuesto, todos argumentos fantasiosos que apoyaban sus teorías, las teorías de Caifás. Y la pregunta que uno se hace es esta: los demás accedieron. Y yo te pregunto, ¿vos vas a seguir a los que te digan algo y te aconsejen algo, aun cuando esos consejos o esas palabras signifiquen oponerse a Jesús? ¿Signifiquen oponerse a la voluntad de Dios? A veces tenemos carácter para muchas cosas en la vida, pero a veces no sabemos plantarnos en lo que tiene que ver con nuestra fe. Qué tristeza. Qué mal que terminó todo esto. Yo podría leer algunos otros textos, pero en honor al tiempo no lo puedo hacer en esta mañana. Pero el problema fue que Caifás miró el presente, miró su vida, miró su posición. Y el Señor no solamente mira el presente, el Señor tiene la mirada integral. Y Él nos enseña en su palabra que no solamente tenemos que mirar el presente, sino que tenemos que estar seguros del futuro según sus propósitos. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros vamos al cielo, vamos a la eternidad, a la presencia de Dios. Cantamos: soy peregrino, voy a vivir eternamente con Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Qué importante es tener una fe firme, tener una fe firme. Dice Isaías capítulo 10, versículo 7, hay un texto interesante porque de la misma manera que se está hablando de Caifás,
se habla también de otro imperio, de otro gobierno aquí. Y dice la palabra de Dios en Isaías 10, versículo 7, hablando de Asiria: aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Dice de que iba a ser instrumento de Dios Asiria, pero aunque él no se diera cuenta, lo que dice este texto, él estaría haciendo la voluntad de Dios. En primer lugar, vimos que era importante saber qué hacer con Jesús. En segundo lugar, que es también muy importante plantarse y no seguir a los que se oponen a Jesús. Y en tercer lugar, habiendo leído este texto, nos dice el relato que hemos leído que cuando Caifás habla, fíjense el comentario del escritor del Evangelio, del apóstol Juan: esto no lo dijo por sí mismo. Versículo 51, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Observaron esto? Era un tipo inteligente, sabía hablar. Pero la Biblia dice que este hombre perverso y malvado habló, y lo que dijo era lo que dijo. No es que Dios no le permitió, por ese instante, en esa frase, no le dejó libertad para expresar lo que había en su pensamiento o en su corazón. Lo hizo. Pero Dios hizo que esa frase, que representaba lo que él quería decir y lo que él tenía dentro, significara también su voluntad. Fíjense, Jesús debía morir por el pueblo. Estaba profetizado. El Mesías tenía que morir. Tenía que morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Caifás lo dice, pero él lo dice desde un punto de vista político. Muerto el perro se acabó la rabia y se acabó. Pero no era así. Por eso va a decir, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Cómo puede ser que profetice un malvado en nombre del Señor? ¿Puede ser esto? ¿Ustedes se acuerdan de Balán en el Antiguo Testamento? Con Balán fue al revés. Él quería denostar al pueblo de Dios. Él quería perjudicar al pueblo de Dios. Pero el Señor actuó de tal manera que cada palabra que salía de su boca era para bendecir al pueblo, era para bendecir a Dios. En este caso fue parecido. Tomó la boca del sumo sacerdote y dio una profecía. Profecía que no era la primera vez que se daba, que estaba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo este, entre comillas, maestro de Israel no se dio cuenta? Porque su corazón estaba apartado de Dios. Podemos sacar un montón de enseñanzas. Primero, tener un puesto en el pueblo de Dios no significa estar cerca de Dios. Tener un cargo en el pueblo de Dios no significa ser una persona piadosa. Podemos ser la cabeza de una organización entera y estar lejos de Dios. Qué cuidado que tenemos que tener. En un sentido, todos tenemos la palabra de Dios como nuestra guía y la tenemos que seguir y tenemos que obedecer al Señor. Y tenemos que pensar, nosotros los pastores, los maestros de la palabra, tenemos una responsabilidad muy grande. Dice la Escritura, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis condenación. Qué cuidado que hay que tener. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes son líderes del pueblo, ciegos están y son guías de ciegos. Cuidado con esto. Por eso el segundo punto de esta mañana fue cuidado a quién miramos y a quién imitamos. Busquemos al Señor en su palabra e imitémoslo a Él. La voluntad de Dios se cumple. Irremediablemente la voluntad del Señor se cumple. Esto es algo que es una constante en toda la palabra de Dios. Salió el tiro por la culata. Ellos pensaron que se iban a salvar de los romanos, y no solamente que Jesús murió como estaba dicho y profetizado,
como era el plan de Dios, sino que esto no los salvó a ellos. En el año 70 de nuestra era, las tropas romanas entraron con el general Tito a la cabeza y arrasaron Jerusalén y arrasaron el templo. De allí, desde ese momento, nunca más se edificó el templo. En el lugar donde estaba edificado el templo, ahí edificada una mezquita en la zona árabe de Jerusalén. Lo que es, no solamente darle espalda a Dios, actuar en rebeldía contra Dios. Yo te invito en esta mañana, habiendo escuchado esta palabra, habiendo escuchado que aún los que quieren traer dificultades al pueblo de Dios no saben con quién se están metiendo. El pueblo de Dios ha sido perseguido y es perseguido. Murieron muchos más mártires por la fe en el siglo XX que en 19 años los 19 siglos anteriores, del cristianismo. Pero el Señor está con nosotros. Nosotros sabemos que tenemos la victoria en Jesucristo. Podrá oponerse a nosotros un jefe mundial. Podrá hacernos las de Caín, pero no se olviden, sin saberlo, Dios estaba detrás y sus propósitos se cumplen. La voluntad de Dios se cumple. Lo que Él dice en su palabra se cumple. La muerte sacrificial de Jesús, que recordaremos en instantes en la cena del Señor en esta mañana, se llevó a cabo, pero no termina ahí. El texto 52 dice que Él no murió solamente por la nación de Israel, por los arrepentidos de Israel, por los que creyeron que Jesús era el Mesías, por los que confiaron en Jesucristo. Esa es la verdadera Israel, los hijos de Abraham por la fe. Pero no solamente fue por ellos. Miren lo que fue a poner el Señor en boca de un sumo sacerdote judío, que por supuesto siempre tenían a los gentiles en menos, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos en toda la gentilidad, a todos los gentiles. Dios está formando un pueblo para sí, dice Tito en su carta pastoral. Dios, dice este pasaje, en Cristo, en su muerte expiatoria, en su plan de redención y de salvación, está muriendo para unir, para congregar como uno solo a los hijos de Dios, de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Que el Señor nos fortalezca en esta mañana. Son tiempos difíciles, muchas noticias encontradas, muchos días de cuarentena, aparecen sensaciones de tristeza, de depresión, de soledad, a veces el carácter no se puede dominar mucho, problemas de convivencia en las familias. Y a veces uno tiende a caer en esta tentación. Intentemos salvarnos nosotros. Bueno, cada vez es más difícil salvarse uno solo. La economía con uno solo no se salva. El país tiene que trabajar, el país tiene que generar riqueza, todos tienen que tener su oportunidad. Eso por tocar un tema. Para salvar una familia entera tenemos que poner todos un poco de sí, especialmente el padre y la madre, el esposo y la esposa, todos un poco de sí. Proverbios 10:24 va a decir algo y con esto quiero terminar. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Parece que este versículo se había escrito para Caifás, para los saduceos y para los que tomaron la decisión ese día. Les vino, los romanos los aplastaron finalmente, pero a los justos les será dado todo lo que desean. No temamos, no entremos en la cultura del miedo, nunca en la vida. Nosotros pertenecemos al Señor. Tenemos al Señor por nuestro Dios, por nuestro Salvador. Confiemos en Él. Valoremos la iglesia. Y no solamente estoy hablando de la iglesia local, de la iglesia de Caballito en este caso. Valoremos la iglesia de Dios. Estamos siendo
congregados a uno. Y finalmente un día todos estaremos allí en el cielo. Aquel día glorioso, cuando se congreguen los miles y millones de creyentes de todas las épocas de la historia, en el día final, en el día de la resurrección. Cantábamos una canción hace tiempo en las convenciones y también en las iglesias. Del norte vendrán, del sur también, del este y el oeste se levantarán, y todos unidos habremos de ir al cielo, y yo me levantaré en la primera resurrección, y yo me levantaré, y yo me levantaré, y yo me levantaré a la primera resurrección. Yo no me quedo, yo quiero ir al cielo. Yo no me quedo, yo quiero ir al cielo. Yo no me quedo, yo quiero ir al cielo. Tengo la seguridad de la vida eterna, como he aprendido de mis padres, de mis mayores, de mis maestros, de mis pastores, de aquellos que me llevaron al Señor y me guiaron por los caminos de Dios. De la misma manera enseño a mis hijos y les he enseñado. Predico y enseño y hablo y testifico a todo el que puedo. En Él hay salvación. Él murió por nosotros. Pongamos nuestra confianza en Él. Estamos cerrando una semana hablando de la confianza en Dios y hablando de la fe. Y dispongámonos ahora a prepararnos para participar juntos de la Cena del Señor. Participamos ahora juntos en este domingo de la Cena del Señor. Seguramente ya están las familias preparadas en sus casas, con el pan, la copa, en derredor de la mesa o de algún sillón o sillones. Y recordamos el texto en esta mañana que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias en esta mañana por el pan, símbolo del cuerpo roto del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, gracias por lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, que hemos escuchado en el mensaje hace instantes de que tú, Señor, moriste injustamente. Tu palabra dice: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Moriste por nosotros, Señor, tú que viviste en este mundo sin pecado. Tú, Señor, que no merecías estar allí. Ocupaste nuestro lugar para pagar nuestra deuda de pecado con Dios, con el Padre. Querido Dios, te damos gracias por este sacrificio, te damos gracias porque el cuerpo roto que está simbolizado por este pan de nuestro querido Jesús en la cruz del Calvario estuvo allí, Señor, para realizar la obra de redención inigualable, magnífica, para derramar tu amor, Señor, por cada uno de los que hemos confiado en ti de una manera incomparable. Gracias, Señor, por este pan, por lo que representa este pan. Gracias, Señor, por poder participar en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden pasar el pan entre ustedes. Y una vez que todos tienen un trocito, participamos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos ahora un himno, una canción.
Herido, triste a Jesús, mostré mi dolor. Perdido, errante, mi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque Él se fue conmigo, está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sigue diciendo la Escritura: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por mucho se derrama. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vamos a dar gracias al Señor por la copa y luego también vamos a participar. Gracias, Señor, por tu sangre. Como tu palabra dice, la sangre preciosa, valiosísima de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Señor, gracias por la sangre derramada, por la corona de espinas, por los clavos de las manos, de los pies. Gracias porque literalmente diste tu vida, porque la vida de la carne está en la sangre, como dice tu palabra, y tú diste tu vida por nosotros. ¿Cuánto te debemos, Señor? No lo merecíamos, ni aún hoy lo merecemos. Por eso te decimos que tu gracia es maravillosa. Tu favor inmerecido, oh Señor, hace de que te alabemos y te adoremos con todo nuestro corazón. Gracias por esta copa que nos hace recordar la cruz y verte allí en nuestra mente, en nuestra imaginación, pagando lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Recibe nuestra gratitud. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nos preparamos para participar todos juntos. Seguramente van a tener una sola copa, así que van a ir bebiendo uno detrás de los otros en las casas. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Que el Señor nos bendiga. Y antes de escuchar una canción de victoria, yo quisiera también decirles que es mi deseo que la bendición del Señor esté con ustedes en estos días y en esta semana. Y lo decimos con una doxología: que el amor
de Dios el Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la dulce comunión del Espíritu Santo nos acompañen ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Buen día, Iglesia, ya casi estamos por terminar. Te quería recordar que ya terminamos con Esperanza en tiempos de crisis, que lo podés ir a ver en la playlist que está en Linktree. Y también desde el Linktree ahora vas a poder acceder a una playlist con las alabanzas que vamos subiendo a los cultos. Ya terminamos, que tengas una buena semana. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré a